Hola, saludándolos mis estimados oyentes. Bienvenidos a su canal Médicos de Dios. Agradecer a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar los capítulos anteriores y si aún no lo has hecho, te invito a escucharlos por la plataforma de podcast de tu preferencia y en nuestro canal Médicos de Dios por YouTube. Si crees que ha sido de bendición para tu vida, no dejes de compartir. Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Debemos seguir proclamando las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Gracias Dios, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Hoy dedicaremos este capítulo a un tema que me inquieta sobremanera y creo que no solo a mí, es un tema obligatorio a tratar por los hijos de Dios que nos consideramos pecadores, no merecedores de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y esta frase de Pedro me sorprendió bastante porque de alguna manera he sido y soy residente temporal en esta tierra que muchos llamamos hogar. Es difícil entender que solo somos peregrinos acá, que nuestro verdadero hogar está en el cielo junto con el Padre y que nuestra vida es un suspiro, un escalón hacia la eternidad. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 2 del verso 9 al 12 y doy lectura textualmente. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Estas palabras de Pedro son tan gratificantes y tan necesarias, sobre todo porque muchos, en algún momento de nuestras vidas, nos cuestionamos sobre nuestra identidad, de dónde vengo, quién soy, por qué nací y tantas preguntas que nos bombardean nuestra mente. Y Pedro define tan brillantemente que somos un pueblo elegido, somos sacerdotes del Rey, nación santa, posesión exclusiva de Dios. Estas palabras de Pedro llenan mi corazón de agradecimiento, de esperanza, de gozo, pero también aumentan mi compromiso con el Señor, porque somos pecadores que recibimos el perdón a través de la sangre de Cristo. Nuestro reino no es de aquí, somos hijos de Dios una vez que somos escogidos por Él y recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Somos espíritu en un cuerpo terrenal caído y pecaminoso. Dicho esto, hay cosas que deberíamos saber. Número 1, nuestro caminar en la tierra es temporal, no pertenecemos aquí. De ahí la frase de Pedro, residentes temporales. Esto no significa que vivamos una vida sin sentido y por vivir. Durante este caminar debemos ser dignos representantes de Cristo aquí en la tierra. Vinimos al mundo con propósito y un propósito divino. Pero Pedro nos hace algunas advertencias. Les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma, lleven una vida ejemplar y una conducta honorable. Esto nos lleva a hacer morir el yo todos los días y a tener una comunión permanente con el Espíritu Santo para no caer en tentación, confiando que un día llegaremos a nuestra morada definitiva. Pero mientras debemos llevar a cabo la gran comisión, que es llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Como punto número 2, fuimos salvos mediante la sangre de Cristo. 1 de Pedro 2 del 21 al 25 dice así: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados y sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto.
Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. ¡Qué hermoso! Dios nos libera del poder del pecado y de la muerte eterna cuando nos arrepentimos ante Él de las faltas que hemos cometido y aceptamos por fe a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Como punto número 3, fuimos llamados a amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Es un mandamiento, el primero de todos. Mateo 22:37. Dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este versículo no está citando solo facultades humanas aisladas, sino que subraya la integridad de las mismas para el tipo de amor que es requerido para Dios. Dios nos amó primero y es nuestro creador. Nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Como punto número 4, fuimos llamados a amar al prójimo. Segundo mandamiento, Mateo 22:39, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta idea se puede tornar un tanto difícil porque somos humanamente egoístas y claro, podemos amar sin dificultad a nuestra familia cercana, pero qué difícil se torna amar cuando no hay un vínculo emocional con alguien. Por eso, una de las formas de amar al prójimo es servir, y esto implica no esperar nada a cambio, porque en muchas ocasiones queremos que nos devuelvan un favor o simplemente que nos retribuyan una acción, porque nuestra naturaleza humana busca reciprocidad. Pero cuando esto pasa en nuestras vidas, tenemos un digno ejemplo del cual debemos agarrarnos sin soltarnos, y este es Cristo. Él solo buscaba obedecer al Padre sin esperar una recompensa mayor que su aprobación. Jesús fue golpeado, azotado, maltratado, vituperado por una buena acción. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué merecemos nosotros, hombres y mujeres pecadoras? Hechos 20:35 dice: hay más bendición en dar que en recibir. Tratemos de honrar al Padre amando al prójimo. Comencemos a practicarlo hasta que se vuelva un hábito en nuestras vidas. Como punto número 5 dice: fuimos llamados a vivir una vida en el Espíritu. Y claro, partimos del hecho, como dije anteriormente, que somos espíritu viviendo en un cuerpo caído terrenal. Pablo en Romanos 8 nos hace una exhortación a vivir en el Espíritu y créanme, se torna difícil si prevalece la carne en nuestras vidas. Pero como bien dice el apóstol en el verso número 1 de ese mismo capítulo número 8 de Romanos, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces tomemos esta enseñanza de Pablo con el ánimo de mejorar cada día e ir trabajando en poder vivir no conforme a nuestra carne y nuestros deseos pecaminosos. No permitamos que la naturaleza pecaminosa controle nuestra mente y nos lleve a la muerte. Hagamos lo que le agrada al Espíritu, porque el pecado es enemigo de Dios, y si nosotros somos hijos de Dios, en nosotros mora el Espíritu Santo, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ese mismo Espíritu Santo nos permite decir Abba Padre, pues el Espíritu se une a nuestro espíritu. ¿No es esto hermoso? Dicho todo esto, la vida como residente temporal aquí en la tierra cobra sentido, ¿verdad? Nuestra vida tiene un propósito después de todo y un propósito celestial. No lo desperdiciemos. Que nuestra conducta sea un aroma agradable al Padre en todo momento, añorando ahora sí nuestra morada eterna junto con Dios, la gloria futura de poder estar adorando al Rey de Reyes sin sufrimiento, sin lágrimas, solo con gozo en nuestro corazón de que nuestro caminar terrenal tuvo un propósito divino. Recordemos que solo Dios nos perdona, transforma, restaura, rescata y nos protege bajo sus alas, porque Él es mi buen pastor, mi refugio, mi roca, mi torre fuerte, y nosotros somos pueblo elegido, sacerdotes del Rey, nación santa, posesión exclusiva de Dios. Bendiciones, mis estimados oyentes. Será hasta la próxima.